Es la que nos da el alimento a nuestro hombre interior. Por eso, eterno Padre Celestial, te pedimos esos favores esperando nos los escuches, porque te los pedimos en el Hijo de tu amor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, los invito a que todos estemos atentos. Nuestro hermano Andrés tiene su lugar. Amada Iglesia de Dios, ¿pasa a vosotros? Sí. Estamos en su lugar, hermanos. Vamos a ver una parte importante, hermanos, como todas las que seguiremos viendo, desde que comenzamos con la primer vela, muy importante, y así cada una, hasta la última, hermanos. Muy importante y muy interesante, y sobre todo, hay algo que conmueve realmente, conmueve porque no cualquier persona, cualquier hombre da su vida por los demás. ¿O creen que sí? No, hermanos. Es bien difícil y muchas veces alguien puede excusarse y puede decir, yo no lo conozco, ¿verdad? Y sucedió. Ahí vamos a ir viendo parte de lo que sucedió de las 9 de la noche aproximadamente a la medianoche, en la segunda vela. Pero antes, un texto muy conocido que todos conocen, para centrarnos, San Juan 3:16. Esta fue la forma en la cual Dios amó a toda la humanidad. Ahora sí que entregando a su Hijo para que la humanidad pudiera tener esa oportunidad de reconciliarse con Dios. Dice también Deuteronomio, hermanos, capítulo 18, un pasaje muy conocido de ustedes, 18:18. ¿Sí se acuerdan qué dice? ¿Y el 19? Bueno, si no se acuerdan, vamos a leerlo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo también, que Dios le habló a Moisés y le dijo, háblales esto. Dice, profeta de en medio de, dice así, profeta les levantaré. Ahora sí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Dice el 19, mas a cualquiera que no oye mis palabras, o que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Y cómo dice la otra versión? Le algo así va. Bueno, primera vez que me confundo, o que no puedo decir esa frase, bueno, algo así. Fíjense, primera vez en no sé cuántos años. Residenciaré, sí. Bueno, siempre hay una primera vez, hermanos. Y después la segunda y la tercera. Bueno, entonces, este es precisamente uno de los pasajes, hermanos, en los cuales tenemos que ver que todo lo que la Escritura venía hablando de nuestro Señor Jesucristo se cumple. Así lo decía Cristo, hermanos. Pero el que no quiera, dice, yo le pediré cuentas, es lo que dice aquí.
Entonces, ese es el peligro, hermanos. ¿Y quién no quiere? Todos quieren, pero no todos hacen como Dios quiere. Ese es el punto, hermanos. Vamos a San Mateo capítulo 26. Vamos a partir ahí, hermanos. Y vemos en esa parte que después de que nuestro Señor Jesucristo dice que le da el pan, le da el fruto de la vid, o sea, el vino que representa su carne y su sangre a sus discípulos, cantan el himno y salen al monte que se llama del Olivar o el monte de los olivos. Eso es lo que dice en el capítulo 26 de Mateo. Y precisamente ahí viene lo interesante y lo triste. Lo interesante cuando uno narra, pero lo triste para el que vive eso, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo se estaba angustiando en ese momento. Se gozó cuando celebró esta solemnidad con sus discípulos, pero él sabía que después venía la otra parte. Es por eso de que en el lapso del versículo 31 en adelante de San Mateo 26, vemos una parte en la cual nuestro Señor Jesucristo comienza como a entristecerse, a angustiarse. Dice, voy a leerle el 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. No me quiero equivocar otra vez, por eso lo leo despacio. Decía alguien, despacio que voy deprisa. Así es que os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nuestro Señor Jesucristo les estaba anunciando lo que iba a suceder, que después de que a Él lo apresaran, todos se iban a dispersar, hermanos, todos sus discípulos, incluyendo al que decía que no. Por eso decía al principio yo, ¿quién puede dar la vida por alguien? Todos pueden decir yo, pero a la mera hora ya no. Hasta el más valiente muchas veces. Si es peleando, sí, pero si es así sin pelear, hermanos, ese es el punto. Dice el 32, bueno, el 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y bueno, y Jesús le vuelve a decir, dice, mira, no digas eso, porque ciertamente lo vas a hacer, dice. Y no una vez vas a negarme, sino 3 veces. Pero Pedro estaba bien seguro, y dijo, no lo voy a hacer. Y los demás dijeron lo mismo, los demás discípulos. No lo vamos a hacer. Pero del dicho al hecho, hermanos, es mucha distancia. Y dice el 36, bueno, antes de continuar más para allá, vamos a ver San Lucas capítulo 22. Hay algo bien importante ahí, hermanos. ¿Por qué se iban a escandalizar? Capítulo 22 de San Lucas, versículo 31.
en adelante, que dice de esta manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esa noche, hermanos, iban a ser como zarandeados, hermanos, como a trigo, pero nuestro Señor Jesucristo iba a pedir por ellos para que no faltare su fe. Y precisamente fue una parte que sucedió. Esto lo vamos a seguir viendo y sigue diciendo el 36 ahora sí. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy a orar. Pero antes dice el 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué estoy leyendo esto, hermanos? Bueno, primeramente porque nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que era el Hijo de Dios, hermanos, pero estaba en una condición como nosotros, a nuestra semejanza, así como de carne y hueso, que se angustia uno, que pues tiene sentimientos bastantes, ¿no? Es esa la razón de que comenzó a entristecerse, tomando a los hijos de Zebedeo, a Pedro, y ya les había dicho: mira, tú me vas a negar, como diciendo: me van a dejar solo esta noche. Sabiendo alguien que va a morir, ¿qué creen que cómo va a estar? Muy triste, hermanos. ¿Podría haber alegría dentro de él? Sí, en parte, porque más adelantito vamos a ver la razón, pero a la vez se entristecía como carne. Entonces vemos de que llegó a cierto lugar que se llama ¿cómo? Getsemaní, y dice que comenzó a orar. Fue la primera vez y comenzó a orar. Y cuando regresó, eso no lo voy a leer porque para no llevarme mucho tiempo. Cuando regresó, dice que encontró a sus discípulos durmiendo y les dijo: despierten y oren para que no entren en tentación. Ciertamente que el espíritu está presto, pero la carne, dice, está enferma, dice. Pónganse a orar. Y se fue otra vez y los encontró durmiendo cuando regresó, y se fue la tercera vez y los volvió a encontrar durmiendo. Pero precisamente, miren, dentro de esas 3 veces que fue a orar, nuestro Señor Jesucristo, díganme qué estaba sucediendo cuando nuestro Señor Jesucristo oraba, hermanos. ¿Cómo? Sí, estaba angustiado y le pedía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es por eso que les digo que nuestro Señor Jesucristo, por ese lado, estaba cumpliendo la voluntad del Padre, aunque se angustiaba. Pero hay algo también que estaba pasando en él. Dice San Lucas capítulo 22 otra vez. ¿Quién lo encuentre le puede dar lectura al 44? Para no ir yo hasta allá porque
Sí, mi hermano Abel. Gracias, hermano Abel. Tanto era su angustia, hermanos, que sudaba realmente mucho, que sus gotas de sudor se semejaban a gotas de sangre, hermanos. Imagínense nada más, porque él sabía todo lo que iba a acontecer. Y iba a comenzar precisamente después de que terminara él de orar, hermanos. Y dice, después de que regresa de orar 3 veces, llega Judas precisamente, llega y les dice, ¿saben qué? Ya a sus discípulos, ya no se preocupen, ya duérmanse si quieren, pero ya no se durmieron. Entonces sucedió de que posteriormente llegó Judas, y Judas les había dicho antes a los que iban con él, miren, al que yo le dé un beso en la mejilla, él es. Cuando llega Judas, lo besa y dice, bueno, Judas, con un beso entregas al maestro. Y Pedro se enoja y saca su espada y le da a uno de ellos, por nombre Malco, sí, y le quita la oreja y bueno, parte de lo que conocemos, ¿verdad? Pero Cristo le dijo, no, guarda tu espada, porque el que a espada, ¿qué? A espada muere. Entonces, hermanos, lo estoy narrando solamente en parte, porque me queda poco tiempo para terminar el tema. La otra porque ya saben parte de lo que sucedió, pero solamente estoy haciendo énfasis en las cosas que son, todo es importante, interesante, pero estoy haciendo énfasis cómo sufría nuestro Señor Jesucristo desde ese momento. Después fue tomado y fue llevado con el sumo sacerdote, llamado ¿qué? Dice el versículo ahorita les digo. Bueno, antes de ir al versículo 57, vemos que cuando Pedro le corta la oreja a Malco, Cristo les dice, no hagas eso, por esta razón, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, pero dice aquí el versículo 52, a eso se lo voy a leer. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba consciente de que Él podía orar y podía tener apoyo, pero no lo hacía. ¿Cuál era la razón? La respuesta está en el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que padeciera y para que el hombre pudiera encontrar la reconciliación con Dios. Porque si no, ¿qué caso tendría llegar hasta allá y que no se cumpliera todo eso, hermanos? Precisamente, Él a eso vino, para poner esa reconciliación del hombre, del hombre con Dios por medio de su sacrificio. Precisamente.
fue llevado a Caifás. Dice el versículo 57, perdón. El versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ajá. Y vemos que el apóstol Pedro le seguía de lejos y le preguntaban, ¿va? Oh, pero tú eres el que andabas con él. No, dice. Y bueno, y ahí comenzó, ¿verdad? A negar que lo conocía. Entonces, en esta lectura del 57 en adelante, vemos de que comienzan a interrogarlo. El sumo sacerdote le pregunta, dice, ¿tú quién eres realmente? Dice, te lo pregunto en nombre de Dios, ¿eh? Como que se deja ver esa frase. Y ya Cristo ya fue cuando le dio la respuesta. Dice el versículo el 62 en adelante. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y acuérdense que decir que alguien era hijo de Dios era algo que no perdonaban. Sí, por eso vemos que dice el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además de esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Porque habían buscado testigos falsos para que testificaran en contra de él. Y algunos decían, no, pues es que dicen que en 3 días derriba el templo y lo levanta. Entonces, pero no, a pesar de todo eso, no encontraban algún fundamento que hiciera que lo llevaran a matar, se puede decir. Sí, que lo culparan. Pero aquí ya el sumo sacerdote encontró algo para culparlo. Bueno, dice que eres el Hijo de Dios y ya, con eso estás blasfemando. Y de ahí precisamente comienza el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Porque comienzan a interrogarlo, comienzan a golpearlo por esa causa, comienzan a azotarlo. Entonces, hermanos, pues vamos a seguir aprendiendo con las siguientes velas, porque aquí termina la segunda vela, donde comienza su martirio, hermanos. Espero y haya aclarado un poquito, o haya quedado claro esta parte, y yo los dejo con el superintendente. Paso a vosotros, hermanos.